Presentes, ¿no? Empezamos. Vamos a tratar ahora sobre los errores del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Realmente es un tema demasiado largo, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, uno de ellos que vamos a ver ahora. Las competencias a lograr, la bibliografía, su libro texto. Entonces, ¿cómo definimos a estos errores del metabolismo? Son enfermedades pues genéticas. Generalmente son autosómicos recesivos, en las que va a haber una alteración en una proteína o en una enzima, de tal manera que un proceso metabólico queda bloqueado. Acá tenemos, por ejemplo, un sustrato más una enzima nos da un producto. Como esta enzima está ausente, entonces el sustrato va a estar aumentado en diferentes órganos y no va a haber producto. Entonces el organismo, tratando de conseguir el producto, va por otras vías alternativas metabólicas y lo único que consigue es subproductos que son más tóxicos todavía. Dentro de los más frecuentes, acá son las de este color verde, ¿no? Donde vemos pues que son frecuentes fibrosis quística, trepanocitosis, hiperplasia suprarrenal, hipotiroidismo, hiperfenilalanemia, dentro de todas las demás, ¿no? Que son las más frecuentes. La incidencia en términos generales de todo el conjunto de los errores del metabolismo es 1 en 800 o en 1000 recién nacidos vivos, ¿ya? Estas enfermedades no afectan solo a un órgano, sino a múltiples órganos y sistemas. El acúmulo de producto pues, de esta deficiencia enzimática se va a localizar en diferentes órganos como en el hígado, en el riñón, en el vaso, en el cerebro, etc. Progresivamente son degenerativos y pueden conducir a la muerte si no se les da el tratamiento. Y este tratamiento tiene que ser de por vida. Es importante tener en cuenta los antecedentes familiares. Puede que algún familiar tenga alguna enfermedad metabólica de error en alguno del metabolismo de los carbohidratos, proteínas, etc. Es un dato importante para sospechar que el paciente también lo tiene. Muertes inexplicables en el periodo neonatal. De repente, un primer hijo que muere y no tiene un diagnóstico definido, nace otro niño y con la misma patología, que se va a manifestar también con la gravedad, ¿no? Pero felizmente, con este antecedente, entonces ya nos logramos pensar de que pudiera ser un error del metabolismo, como sucedió en una técnica en Yanaguara. El primer hijo falleció y no lograron identificar la causa. Al segundo hijo, también varón, también nuevamente presentó los síntomas y felizmente se le hizo el diagnóstico de un error del metabolismo, de una hiperplasia suprarrenal congénita, con la cual se salvó, ¿no? Importante también la consanguinidad familiar. Familiares que se casan entre primos, qué sé yo, entonces tienen más tendencia pues a tener cualquier error del metabolismo. La mayoría son autosómicos recesivos. No hay un síntoma específico que nos diga ya este es un error determinado, este no existe, es inespecífico. Por eso es que tenemos que tenerlo siempre en cuenta, en mente. A menudo puede atribuirse, como vamos a ver en la galactosemia, como algún proceso frecuente, una sepsis, un TORS. Existe porque hay muchas enfermedades del metabolismo en las cuales puede pasar desapercibida en el periodo neonatal, ¿no? Y hacerse un diagnóstico pues muy tardío. Entonces existe lo que llamamos el tamiz neonatal, que se realiza todo recién nacido de varias enfermedades que son frecuentes, como fenilcetonuria, hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal, galactosemia. En otros sitios hay más, ¿no? Hay más tamizajes de acuerdo a las patologías pues, más frecuentes en cada ciudad.
Entonces, este tamiz neonatal pues son una serie de estudios, ¿no?, de laboratorio para identificar algún error del metabolismo, para prevenir en forma oportuna y con un tratamiento también adecuado. Todo recién nacido al segundo o tercer día antes del alta del taloncito, ¿no?, se le hace un piquetito y se va a obtener 1 o 2 gotitas de sangre en este papel filtro para cada una de las enfermedades. Hay muchas técnicas también para identificar, ¿no?, como tenemos la prueba de inhibición bacteriana de Guthrie, en la fenilcetonuria, por ejemplo, radioinmunoensayo, fluorometría, electroforesis, espectrometría, una serie de estudios muy sofisticadas que ayudan en el diagnóstico. Vamos a hablar ahora sobre la intolerancia de la fructosa, es decir, primero vamos a ver los errores del metabolismo de los carbohidratos. Esta es pues autosómica recesiva con una frecuencia 1 en 20.000 y esta es la deficiencia de la enzima, la fructuosa 1-fosfato aldolasa. De la fructuosa pasa a la fructuosa 1-fosfato por una quinasa y esta, para pasar a gliceraldehído, es la enzima. Esta es la clásica, la fructosa 1-fosfato aldolasa. Esta es la que está ausente, esta enzima. Por lo tanto, va a haber acúmulo de la fructosa 1-fosfato y no se va a obtener gliceraldehído, que es muy importante, como vean ustedes al final de su metabolismo acá, para la glucólisis y la glucogénesis. Es decir, que estos pacientes van a presentar pues hipoglicemia debido a esto. Pero este acúmulo de la fructuosa no solo es a nivel del intestino, y se va a manifestar con náuseas, vómitos, anorexia, ¿no? Se va a detener la curva pondestatural. Hay hipoglicemia, por lo que hemos dicho. Al nivel del hígado, la colección de esta fructosa a nivel del hígado va a producir una fibrosis periportal, dando una hepatomegalia, ascitis, fenómenos hemorrágicos. A nivel del riñón también va a producir una acidosis tubular secundaria en este caso, y aminoacidurias y una disfunción tubular renal y al final una insuficiencia renal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay un test endovenoso, pero es muy peligroso porque produce hipoglicemia severa con shock y muerte. Por eso casi no se hace. Determinar también fructuosa en orina, la cual vamos a ver que está aumentada. En la biopsia hepática ahí vamos a determinar la ausencia de esta enzima, de la fructosa 1-aldolasa. Y una prueba terapéutica, ¿no?, que mejore el paciente al retirar la fructuosa de la dieta. La sacarosa tiene fructosa, la sacarosa es un disacárido, ¿no? Termina en glucosa y fructuosa. Entonces, ¿qué tenemos que eliminar de la dieta? La fructuosa, la sacarosa, la lebulosa, el sorbitol. Y algunos alimentos que también tienen estos azúcares, como las papas, brócoli, pepino, calabaza, arvejas, maní, etc. Esas indicaciones se les tiene que dar al paciente de qué alimentos no debe consumir. La galactosemia es otra patología, otro error del metabolismo, ¿no?, en que es también autosómica recesiva, y la deficiencia es de la galactosa 1-fosfaturiditransferasa. Acá ya se ha determinado que el gen se localiza en el brazo corto del cromosoma 9. Entonces, acá tenemos 3 enzimas, que es la galactoquinasa, ¿no? Acá la clásica, la galactosa 1-fosfaturiditransferasa, y después una epimerasa. Las consecuencias pues van a ser, como ya hemos visto en los anteriores, el acúmulo de los metabolitos antes del bloqueo metabólico. Y se va a aperturar otras vías metabólicas alternas para tratar de conseguir pues, ¿no?, el producto adecuado. Entonces vemos acá, miren, la lactosa, que es un disacárido, se convierte en glucosa y en galactosa. Esta galactosa, ¿no?, a través de una galactoquinasa, de una quinasa, va a ir a galactosa 1-fosfato. Y esta va por medio de la
galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, que esta es la clásica, la deficiencia de esta, ya ahí no me queda en galactosa 1-fosfato, ¿no? Pero esta enzima permite que pase pues a UDP galactosa y por medio de una epimerasa va a pasar a UDP glucosa y ahí ya va a glucosa 1-fosfato y a la glucólisis, ¿no? Entonces el problema que estamos haciendo, la clásica es esta, la galactosa 1-fosfato, 1-uridiltransferasa. Entonces acá vamos a ver que la deficiencia de esta galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, que es la clásica, nos va a producir manifestaciones donde se va a acumular a nivel del tubo digestivo, como vómitos, distensión abdominal, diarrea; a nivel del hígado, hepatomegalia, ictericia, cirrosis, fenómenos hemorragíparos, etc. Retardo mental por la hipoglicemia que hay, por la colección también a nivel del cerebro, ¿no? Las cataratas, estos productos del metabolitos alternos, tratando de conseguir pues los productos adecuados, entonces lo único que consigue son el galactiol, que es tóxico, y este niño pues nace, a veces aparentemente no nace con cataratas, pero en el transcurso del año es donde se van a ir manifestándose. Y hay daño renal también. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con alergia a la proteína de la leche de vaca. Los síntomas son muy parecidos. Y esta enfermedad pues es mortal si no se diagnostica a tiempo, ¿no? Y se le quita pues la leche, ¿no? Con lactosa. Tiene que ser una leche sin lactosa. El diagnóstico, la galactosa va a estar aumentada en orina, ¿no? Y en sangre, pues igual, y la UDP galactosa 1-fosfato. La glicemia puede estar normal o disminuido, no hay problema ahí, no es el problema. Las pruebas de función hepática van a estar alteradas, porque hemos visto que también hay acúmulo a este nivel, ¿no? La TGO va a estar elevada, las bilirrubinas, ¿no? Va a nivel riñón, proteinuria, minociduria. Hacemos un test oral de glucosa y fructosa y eso está normal porque acá no hay problema. Pero en un test oral o endovenoso para ver la tolerancia a la galactosa, ahí vamos a ver de que está alterado, pero también tenemos que tener mucha precaución porque puede ir a una hipoglicemia severa, muchas veces mortal. Se confirma el diagnóstico de galactosa 1-fosfato uridiltransferasa en los eritrocitos. Vamos a ver que está ausente. Esta es la conclusión, miren, en daño cerebral, las cataratas, la ictericia, el hígado grande con alteraciones a nivel del hígado, a nivel renal, ¿no? Si se le da leche a un galactosémico, ¿no? Que no puede metabolizar, se acumulará y causará pues daño en todos estos órganos, ¿no? Cerebro, hígado, riñón, vaso, etc. O sea, es multiorgánica, todos los errores son multiorgánicos. El tratamiento es retirar la leche, ¿no? Y dar sustitutos de leche, de soya, pero tiene que ser fórmula sin lactosa. Y algunos alimentos que también se le debe dar a la mamá la indicación que tienen lactosa o galactosa. Pasamos a hablar ahora de la glucogenosis. Son 11 tipos de glucogenosis. Nosotros vamos a hablar del tipo más frecuente, del tipo, de tipo 1 de Von-Yerk, ¿no? Donde vemos que la glucosa 6-fosfato para pasar a glucosa libre y ser utilizado por las células requiere de esta enzima, glucosa 6-fosfatasa. Como no hay, no vamos a tener glucosa libre. Entonces va a haber una hipoglicemia, ¿no? Y frente a la hipoglicemia se va a estimular pues varias hormonas. Dentro de esto tenemos glucagón, los glucocorticoides, la hormona de crecimiento y la adrenalina. Todo con el objetivo de aumentar la glucosa, la glicemia, por medio de la glucogenólisis o la gluconeogénesis. Pero como no hay la enzima, glucosa 6-fosfatasa, solo se queda en glucosa 6-fosfato. Y de ahí por la vía glicolítica, tratando pues de formar glucosa libre, lo único que consigue es aumentar el ácido láctico, lo que nos va a dar en estos pacientes acidemia. Por otro lado, tratando de lograr pues energía para el organismo, va por la vía de los lípidos.
lo cual va a aumentar la lipólisis, ¿no? Aumentando pues los ácidos grasos, los cuales van a ser esterificados a nivel del hígado en triglicéridos y colesterol. Esto ayudado también por que hay un aumento también de la acetilcoenzima A, de la NADH, NADPH, ¿no? Producto también de esta vía glicolítica, ¿no? Que libera. Entonces acá vamos a ver que hay un aumento pues del colesterol y los triglicéridos que clínicamente se manifiesta por síntomas. Estas grasas van a impedir que las plaquetas tomen el ATP para su energía, de tal manera que la agregación plaquetaria va a estar disminuida y se va a manifestar como hemorragias. Por otro lado, a nivel del riñón se compite en su excreción el ácido láctico con el ácido úrico, de tal manera que disminuye, pues no hay una buena excreción del ácido úrico, el cual va a aumenta la síntesis de las purinas y esto va a llevar a una hiperuricemia, que se manifiesta como síntomas de gota. Acá tenemos el cuadro clínico donde producto de la hipoglicemia va a haber un retardo del crecimiento, retardo mental, convulsiones, el acúmulo de glucógeno, hepatomegalia, nefromegalia, disfunción plaquetaria, como hemos visto, coagulación defectuosa, hiperlipidemia, los xantomatosis, hiperuricemia, la gota, y la acidosis metabólica por aumento del ácido láctico y los cuerpos cetónicos. Entonces tenemos acá el diagnóstico. También es fácil, de acuerdo a esa fisiopatología, ver qué es lo que está aumentado o alterado, ¿no? Hay aumento de los cuerpos cetónicos, ácido láctico en sangre y también en orina, hiperlipidemia, ¿no? Hiperuricemia, la prueba de sobrecarga de glucosa, ¿no? Va a estar pues con un aumento de ácido láctico. Hay un test, el test de glucagón. En normales, con este test, administrando glucagón, se incrementa la glucosa 3 a 4 miligramos por litro. Pero en las personas que tienen esta glucógenos tipo 1, vamos a ver que en lugar de formar glucosa, lo único que es lactato, ¿no? Porque va por vía glicolítica, acuérdense, ¿no? De la glucosa 6-fosfato y forma lactato. El diagnóstico definitivo se hace pues con una biopsia a nivel hepático o intestinal, donde vamos a ver la ausencia de la enzima, la glucosa 6-fosfatasa. Las complicaciones que se presentan en este cuadro son adenomas hepáticos a nivel hepático. A nivel renal hay disminución de la filtración, proteinuria, puede llegar hasta la insuficiencia renal. Hemos dicho la gota, los xantomas, hay disminución de la densidad mineral ósea, alteración en los adolescentes que llegan a la adolescencia, alteración a nivel de los ovarios y hay un retardo del crecimiento y un retardo también de la pubertad. El tratamiento tiene como objetivo pues, prevenir la hipoglicemia, porque eso puede llevar pues, a un retardo mental si va a ser frecuente esas hipoglicemias, y evitar también las alteraciones secundarias, promover el crecimiento normal y prevenir el daño neurológico. Acá tenemos que dar una dieta fraccionada, es que si tenemos que lograr pues, niveles de glucosa aceptables, ¿no? Que sean por encima de 70 miligramos por decilitro. Y para lograr esto, es indicativo dar polímeros de glucosa o almidones, que son los que se van a absorber lentamente y en más tiempo pues, van a mantener los valores de glicemia más o menos normales. El problema va a ser, en el día no hay problema, ¿no? Puede darse cada 2, 3 horas. El problema va a ser durante la noche, especialmente si es lactante o niño pequeño. Entonces, en estos se recomienda pasar una sonda nasogástrica y agoteo lento, continuo, ¿no? Durante toda la noche hacer un cálculo y pasarles el alimento a través de la sonda, ¿no? En los adolescentes, en los niños más grandes y adultos, se les da almidón crudo por la noche, ¿no? Este es pues un polímero también de glucosa o almidón de absorción lenta. Va a mantener la glucosa durante la noche. Y la distribución de calorías tiene que ser en esta proporción.
Carbohidratos 60 al 70%, grasas un 20 a 25% y las proteínas un 10 al 15%. Como ya hemos dicho que se altera la mineralización ósea, tenemos que dar vitamina D y calcio. Bien, eso es entonces los errores de metabolismo de los carbohidratos. Pasamos ahora a hablar sobre los errores de metabolismo de las proteínas. Muchas veces, solo por el olor de la orina, podemos nosotros identificar la patología. ¿Ya? Por ejemplo, que tiene la orina que huele a ratón o a moho. Eso es característico de la oligofemia fenilpirúvica, es decir, de las hiperfenilalaniniemias. Si tiene un olor a jarabe de arce, que se llama, o azúcar quemado, es muy probable que se trate de una leucinosis, lo que conoce como enfermedad de jarabe de arce. Si la orina tiene un olor a repollo podrido, eso es por una mala absorción de metionina. Olor a gato, orina de gato, eso se encuentra en las acidurias, beta-hidroxilisovalérica y beta-metilcrotonilglicinuria, ¿no? Entonces, más o menos por el olor de la orina podemos nosotros ver que pudiera ser una de estas patologías. Vamos a hablar de las hiperfenilalaniniemias, a la cabeza la fenilcetonuria. La incidencia es de 1 en 15.000. Es genética, ¿no? Recesiva y se encuentra en cromosoma 12 el problema. Esta pues es producida porque hay la ausencia de esta enzima, fenilalanina hidroxilasa. La fenilalanina, mediante esta enzima fenilalanina hidroxilasa, pasa a tirosina. La tirosina a dopa y a melanina. Esto es importante que vean. Mira, al final, melanina. Como no hay la enzima, todo se queda en fenilalanina, ¿no? Pero esto a través de la orina se va a eliminar en forma de ácido fenilpirúvico fenilacético. De allí que por la eliminación de esto se conoce como fenilcetonuria. Entonces, producto de esto, que no llega a formar la melanina, estos pacientes son de el cabello, los ojos, la piel son muy claros. El olor a moho o a ratón. Hay retraso en las habilidades mentales, sociales. Presenta movimientos espasmódicos en los brazos, piernas. Puede haber incluso convulsiones. Estos presentan retardo mental. Acá también se encuentra, podemos diagnosticarlo precozmente con un tamizaje, ¿no? O en la orina con la prueba de cloruro férrico. El diagnóstico, como ya hemos dicho, con un cribado en el periodo neonatal y dosando pues la fenilalanina en el plasma. Cuando es mayor a 90 ya con la prueba de Guthrie, que esto es en sangre, entonces hacemos el diagnóstico de una fenilcetonuria. Y se va a identificar las fenilcetonas, como hemos dicho, en orina con esta técnica de cloruro férrico. Es importante cuando haya el diagnóstico de fenilcetonuria descartar también si no está disminuido el cofactor del tetrahidrobiopterina, porque también si está así tenemos que tratarlo. En el tratamiento, el objetivo es reducir la fenilalanina que está aumentado en el organismo, ¿no es cierto? Entonces la dieta tiene que ser baja o nulo de contenido de fenilalanina. Los lactantes que tienen, ¿no? Fenilalanina mayor a 6 miligramos por decilitro, en ellos se tiene que hacer una restricción dietética, pero los que tienen de 2 a 6 no se recomienda, solo con controles, ¿ya? Entonces, debemos mantener pues las concentraciones, por lo tanto, entre 2 y 6 para tratar de evitar la dieta porque es una dieta cara, especial, ¿no?
y que difícil a veces de que lo acepten el niño mayorcito, porque es muy desagradable. El síndrome de Marfan es una alteración del tejido conjuntivo, es autosómico dominante y acá afecta a las fibras elásticas del tejido conectivo, ¿no? Entonces estas fibras elásticas en todos los órganos donde están presentes en mayor cantidad van a estar alteradas en el síndrome de Marfan, como por ejemplo en el corazón cardiovascular, esquelético, en la dura madre, en el ojo, en la piel, tegumentos y en el pulmón. La incidencia es 1 en 3.000 y 1 en 20.000 habitantes. El 70-85 son hereditarios. El otro porcentaje, ¿no? Puede ser por mutaciones. No tiene preferencia de raza o grupo étnico y es autosómico dominante. Y dentro de la fisiopatología se postula que la fibrilina, que normalmente en los huesos, normalmente en las personas normales, limitarían esta elasticidad de estas fibras elásticas, van a limitar y a controlar el crecimiento de los huesos largos. Como esto está anormal, está alterado, entonces no va a haber quien lo limite en su crecimiento y va a seguir creciendo, como vamos a ver la característica del Marfan, ¿no? Que sus extremidades son largas. Se produce un crecimiento óseo exagerado. Hay variantes clínicas. Se escucha bien, ¿no? Aló, aló. Sí, doctora. Delegado. Sí, doctora. Sí, ¿no? Ya, porque me han llamado y no, yo digo, de repente yo estoy hable y no. Ya, entonces tenemos 3 formas, miren, neonatal, infantil y clásico. Entonces, en la neonatal ya puede hacerse más o menos el diagnóstico en forma prenatal, donde van a ver una cardiomegalia y una insuficiencia tricuspidia severa. Y al nacer vamos a ver alteraciones a nivel esqueleto y de la piel. Característico esqueleto, corazón, ojo, como vamos a ver, ¿no? Para hacer el diagnóstico de Marfan. ¿Y qué vamos a ver? Son extremidades largas, delgadas, los dedos son finos, están la piel media envejecida, piel laxa, hay hipotonía, ¿no? Y puede haber alteraciones ya en el tórax, ¿no? Un poquito elevada o deprimida, micrognatia. Y desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Insuficiencia mitral, tricuspidia, cardiomegalia, dilatación, o sea, un sinfín de patologías a nivel cardiovascular que muchas veces va a llevar a la muerte, ¿ya? Y generalmente por una insuficiencia cardíaca en el periodo neonatal. El Marfan infantil, en los casos esporádicos, o sea que hay mutación, es un poquito más de presentación la edad más tardía, 11 años, pero casos familiares genéticos ya de 7 años antes. Y las lesiones van a ser pues también cardiovasculares y también al nivel del esqueleto, ¿no? Pero desde el punto de vista cardiovascular en esta etapa son asintomáticos, pero ya hay problema, hay dilatación aórtica. La mayor parte ya pues, tiene compromiso cardiovascular cuando ya la maduración esquelética, ¿no? Y empieza el desarrollo. En el clásico, ¿no? ¿Ustedes cómo lo van a reconocer? Con las alteraciones a nivel esquelético. Van a ver a nivel del pecho que está un carinatum pectum excavatum o carinatum, o sea, pechuga de pollo o de zapatero que se conoce, ¿no? Hay una disminución de la relación del segmento superior e inferior. ¿Por qué? Porque el inferior están largos, ¿no es cierto? Es mayor. Ahí mira escoliosis, espondilolistesis,
hay una disminución de la extensión del codo. No lo pueden extender como nosotros completamente. No llegan más de 170 grados. Tienen pie plano y hay una protrusión acetabular, pero esto desde el punto de vista radiográfico que se ve. A nivel cardiovascular, dilatación de la aorta ascendente con insuficiencia aórtica. Miren, hay disección de la aorta ascendente. O sea, hay problemas cardiovasculares graves. Neumotoras, hemos visto que las fibras elásticas mayor número están a nivel del pulmón. A ver, neumotoras, fácilmente se rompe y producen neumotoras. A nivel ocular también hemos dicho, hay una solubilización del cristalino. Y también a nivel del sistema nervioso central, con una ectasia dural lumbosacra que podríamos hacer con un diagnóstico con una tomografía o una resonancia. Acá tenemos la aracnodactilia. Si ustedes en este momento, a ver, agárrense con su otra mano la muñeca, ustedes van a ver que a la justa se une el pulgar con el otro dedo, ¿no? Con el dedo medio. Pero en la aracnodactilia, si quieren corroborar que hay aracnodactilia, le hacen al paciente que trate de agarrar pues su muñeca y van a ver cómo sobrepasa o los dedos van sobre el pulgar, ya por lo grande que están desarrollados. Acá tenemos, miren, la extensión no es completa del síndrome de Marfan, extremidades largas, brazos largos. El tratamiento pueden prevenir las complicaciones, ¿no? Y acá tiene que ser pues, por multidisciplinario, ¿no? El manejo. Tiene que ver el neumólogo, el cardiólogo, el traumatólogo, fisioterapia, etcétera, ¿no? Tiene que ser así multidisciplinario, cardiovascular, oftalmólogo. Una evaluación también genética, ¿no? Confirmar el diagnóstico, hacer un seguimiento. Educación al padre y al mismo paciente, porque ellos no pueden hacer deportes bruscos, porque pueden producirse dislocaciones, eh, incluso hasta fracturas, ¿no? El uso de beta bloqueadores se usa cuando ya hay problema cardiovascular. Incluso algunos lo usan para prevenir, ¿no? La aparición de dilatación aórtica y detener pues su progresión para disminuir así el riesgo de la disección aórtica. Entonces, fisioterapia es muy importante y trata pues de mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Tratar la falla visual, el retardo motor. El tratamiento siempre es quirúrgico cuando hay lesiones cardiovasculares, que puede ser reemplazos valvulares, porque hemos dicho que hay insuficiencia de la válvula mitral, aórtica, entonces tratar eso, o de la raíz de la aorta, reparación de los aneurismas, ¿no? En caso de disección aórtica también ya es quirúrgico. El hipotiroidismo. El hipotiroidismo pasa desapercibido en el periodo neonatal. Si bien es cierto, hay como vamos a ver una serie de signos, pero se pasaba desapercibido. Y se hacía el diagnóstico en forma tardía, cuando ya el niño tenía alteraciones a nivel de sus neuronas. O sea, ustedes saben que es importante para la maduración. Entonces no solo era hipotiroideo, sino ya tenía el retardo mental, sino también era cretino, como decían, ¿no? Con retardo mental. Miren la fase característica que vamos a ver. Hay predominio del segmento superior, porque hay acortamiento del segmento inferior. Al inicio, ¿no? El feto hace uso pues de las hormonas tiroideas de la placenta, porque todavía no las sintetiza. Es a partir de las 20 semanas de gestación en que ya hace uso de su tiroides, ¿no? O sea, la placenta vendría a ser la glándula tiroides en el embrión. El hipotiroidismo viene pues por disminución de las hormonas tiroideas, ¿no? Por una producción
deficiente o porque es normal la cantidad de hormonas, pero hay resistencia a su acción en los tejidos diana. Se clasifica en 3 grandes grupos: primario o tiroideo. Cuando el problema está en el tiroides es primario. Cuando está en el hipotálamo, primero en hipófisis, secundario, hipotálamo terciario, ¿ya? Y periférico es cuando hay la cantidad normal, pero no responde a estas hormonas. Y las causas más frecuentes del hipotiroidismo primario son las disgenesias tiroideas. Es el 80-90% es una disgenesia, que puede ser agenesia cuando no hay glándula tiroidea, nace sin glándula. Hipoplásica cuando está disminuido de tamaño. O ectopia cuando no está en el sitio que le corresponde, sino en otro sitio, por eso es ectópico. Generalmente de localización sublingual. Puede ser también un congénito primario transitorio, no como el otro. Este es ya transitorio, que puede ser por iatrogenia, ¿no? O cuando hay cuando por ejemplo se hacía limpieza con yodo en el abdomen, ese poquito yodo pasaba y el niño nacía con un hipotiroidismo, pero transitorio. Cuando la madre tiene deficiencia de yodo o cuando hay alteraciones inmunitarias en la madre, entonces transitoriamente en el niño también puede ocasionar, ¿no? La segunda causa después de la tenemos las dishormonogénesis, ¿no? Una herencia autosómica recesiva, y el defecto más común en esta dishormonogénesis es la actividad de la peroxidasa está disminuida. Puede ser por otras causas como defecto en el transporte de yodo, en la generación de hidrógeno peroxidasa, en una producción anormal de las tiroglobulinas, ¿no? O una deficiencia de la yodotirosina deshalogenasa. También se hace ahora el diagnóstico ya en un tamizaje, ¿no? Para hacer en forma precoz el diagnóstico. Y estas alteraciones son las que se producen, pues. Hay un retardo del crecimiento y del desarrollo, ¿no? Son de talla corta. Tienen un retraso en la maduración biológica, es decir, en relación a la edad cronológica y la edad biológica, la maduración de los huesos es menor. Hay una falta de cierre de la fontanela posterior. Eso es muy importante. La fontanela posterior, si es más de 5 milímetros, y ustedes saben que cierra a los 2 meses, si está más de 2 meses y tiene más de 5 milímetros, sospecha de un hipotiroidismo, ¿ya? También hay un retraso en la erupción y recambio de los dientes, y hay retardo mental. En estos hay un dismorfismo, o sea, la cabeza es grande, el cuello es corto. Ya hemos visto el segmento superior largo respecto al inferior que es corto. Por eso que las proporciones corporales, ¿no? Son anormales, el crecimiento está retardado. La edad progresa, pero la edad madurativa se retrasa, ¿no? Entonces, esta es la fase característica que ustedes tienen que saber. Por el mixedema se produce un edema de párpados y de labios gruesos, y se ve como que la lengua protruye como, ¿no? Protruye a través de los labios, los ojos, los párpados están edematosos, la frente es estrecha, y este edema de los párpados dan la apariencia de que el puente nasal está plano, ¿no? Hay una macroglosia también, ¿no? Que puede ser confundida con un Down, ¿no es así? La piel es fría, seca, el cabello es áspero, seco, grueso, y la implantación es baja. Generalmente tienen una hernia umbilical y tienen una hipotonía. Igual, por eso a veces lo confunden con un síndrome de Down, ¿no? Por la macroglosia, por la hipotonía. Tienen una respiración ruidosa y una voz ronca, y esto por el mixedema, pues a nivel de estas mucosas.
Cuando lloran, duermen mucho, mucho duermen, y cuando lloran es una voz ronca que parece una ranita. Oh, oh. O sea, ese es por el edema, no es un llanto agudo del neonato, ¿no? Tienen pobre succión, falta de apetito, una ictericia prolongada y tendencia al estreñimiento, ¿no? Una mirada indiferente, tienen pues una lentitud en los movimientos, ¿no? Y una fase de relajación lenta también en los reflejos osteotendinosos. Acá miren. En Nelson, si ustedes ven ahí un niño así todo con una fascia grotesca y al ladito, después del tratamiento, un niño tan bonito que como se ve sus párpados, sus ojos más abiertos, sus labios más delgados, la frente estrecha, como todo mejora. ¿Ya? Acá miren con hernia, un poco histérico, la hernia umbilical. La edad ósea, ya hemos dicho, que se retrasa en relación a la edad cronológica, está atrasada, pero no van a pedir para edad ósea en muñeca. En el niño mayor de 2 años es en muñeca, en el niño menor es en la rodilla, ¿ya? Que debería estar así, sin ver está ausente. Tenemos así un índice clínico de letarte, en el cual cuando ustedes se van a un serum, porque lógico que ahora tenemos el tamizaje, ¿no? Es fácil, rápido hacer el diagnóstico, pero pudiera ser que ustedes están en un campo, ¿no? Haciendo su serum, donde no tienen, pues no hacen este tamizaje. Entonces vamos a ver de todos estos síntomas que ya hemos dicho y signos, cuáles son los que tienen mayor valor. La fase típica vale 3 puntos. Tiene una fase típica 3 puntos. La mitad de esto, 1.5, la fontanela posterior. Miren, es muy importante siempre revisar la fontanela posterior. Y el hecho que la piel sea muy seca. Se le ve seca, así como quebradiza la piel, así. Entonces, y todos los demás le dan un punto. Entonces, normal, que es el 90% normal, cuando es menos de 2. ¿No? Acá se considera patológica y positiva de hipotiroidismo cuando es más de 4. ¿Ya? Más de 4, entonces ustedes dicen, ya, esto es muy probable que sea un hipotiroidismo, inmediatamente lo transfieren para que le confirmen el diagnóstico, porque no puede esperar, ¿no? Una vez que tienen la sospecha, tienen que mandarlo. En el diagnóstico vamos a hacer uso, pues, de laboratorio, ¿no? Pidiendo TSH, T4, por ecografía, por radioisotópicas y por radiografías y ecografías, ¿no? Es importante, pues, la determinación, más importante la determinación de T4, total y libre. Entonces dice que en cualquiera primario, sea primario, secundario o terciario, va a estar disminuida estas hormonas, excepto cuando hay una resistencia generalizada a las hormonas, en las cuales la cantidad está normal, pero el tejido no responde. Y miren, cuando nosotros usamos TSH, solo encontrar TSH, ¿no? Que está elevado y sospechamos que es primario, porque en el secundario está disminuido, ¿no? Porque el problema está ahí, en hipófisis. Entonces, vamos a ver cuando está muy elevado, viene a ser esto más sensible de hacer el diagnóstico de hipotiroidismo y puede estar incluso la T4 normal todavía. Es lo que llamamos un hipotiroidismo subclínico. O sea, encontrar el TSH, que es más sensible, elevado, con T4, no van a decir, ah, no, esto no está bien porque tiene que estar esto bajo. No, puede estar al inicio normal y después donde va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces acá ya tienen que referirlo al endocrinólogo para que le haga estudios más concretos y determinar, porque puede ser un hipotiroidismo subclínico. Acá tenemos en la gammagrafía, ¿no? Para ver el tamaño, la forma, el sitio donde se localiza, la estructura en total del tiroides, ¿no? Con la gammagrafía. El tratamiento, pues, es hormonal, ¿no? Dando lo que falta, que en este caso le vamos a dar la levotiroxina, que es la T4.
Entonces, TSH plasmática mayor de 10, T4 plasmática menor de 10, T4 libre menor de 0,8, ¿no? Haciendo una cintilografía tiroidea va a estar alterada. Cuando hay retardo en la edad ósea, en las radiografías de rodilla, ya les he dicho, no van a pedir edad ósea, porque generalmente tenemos la edad ósea en muñeca, no. Menores de 2 años es en rodilla, ¿no? Y una hipertirotropinemia, ¿no? Solo está alterada la TSH. Solo puede estar alterado esto. No esperemos que esté las dos a la vez. Al inicio puede estar alterada, elevada, y la otra estar normal, la T4. Pasamos a hablar ahora de la osteogénesis imperfecta, conocida también como enfermedad de huesos de cristal. Acá el problema, el defecto, está en el colágeno tipo 1, que es importante para la estructura ósea del hueso. Entonces, como hay ausencia, tiene tendencia para la fragilidad. Es autosómico dominante, 1 en 5.000 a 10.000. No hay preferencia étnica ni racial. Hay una triada: fragilidad ósea, escleróticas azules y sordera. Pero muchas veces la sordera recién aparece en la pubertad. Pero esta es la triada, ¿no?, clínica de la osteogénesis imperfecta. ¿Qué vamos a encontrar? No solo esa triada, vamos a ver también debilidad muscular, hipermovilidad articular. También está alterada a nivel de la dentinogénesis, ¿no? No es perfecta. Hay macrocefalia, es grande la cabecita, la cara es triangular, el cráneo es blando. En las radiografías vamos a ver, pues, que las diáfisis están estrechas, incurvadas o con fracturas. Ya puede el niño ya tener fracturas dentro del útero por los movimientos nomás que hace. Entonces ahí, cuando nace, ya vamos a ver, incluso ya están notificadas, ¿no? La presencia de huesos bornianos. Tienen una pelvis en forma de trébol, Hay compresión a veces de la médula. Las epífisis están normales. Ya, ahora pasamos a hablar sobre el metabolismo de los lípidos. Dentro de una de estas tenemos la enfermedad de Tangier. Las lipoproteínas de muy baja densidad son las que transfieren los triglicéridos, y las lipoproteínas de baja densidad el colesterol. Las de la H, o sea, las que protegen, la HDL, ¿no?, ese transporte el colesterol de los tejidos hacia el hígado. ¿Ya? Entonces, como esto está ausente, todo el colesterol se queda en múltiples órganos: intestino, vaso, hígado, etcétera. Por lo tanto, el colesterol plasmático va a estar disminuido, triglicéridos normal o aumentado, la hiperplasia va a ser a nivel adenoidea, a nivel de las amígdalas, de la mucosa rectal, hepatoesplenomegalio, producto, pues, de la acumulación del colesterol, ¿no? Otra enfermedad es la hipercolesterolemia familiar, autosómica dominante. Las células tienen un receptor de la LDL, o sea, de las lipoproteínas de baja densidad que hemos dicho que transporta el colesterol, y estos receptores controlan la degradación de esto. Entonces, como no hay nadie que controle esto, está elevado, ¿no? Y si son heterocigotos, el déficit de estos receptores es del 50%, y si son homocigotos es del 100%. Cuando es el 50%, la hipercolesterolemia es moderada, puede llegar hasta 550. Va a haber santomas en el tendón, y la arteriosclerosis coronaria es en mayores de 30 años. Cuando son el 100% homocigotos, ¿no?, los homocigotos, la hipercolesterolemia es mayor, de 650 hasta 1000. Los santomas no solo están en el tendón, sino ya en toda la piel. La enfermedad coronaria ya en la infancia se presenta, y el infarto en menores de 20 años. El diagnóstico fue determinando estos receptores
de las lipoproteínas de baja densidad en los fibroblastos, el cordón, en el líquido amniótico. El tratamiento es dando colestiramina o colesterol y una dieta pues baja en colesterol, ¿no? En adultos 300 y en niños 150 miligramos por día. La enfermedad de Gaucher es más frecuente también en judíos, hombres y mujeres igualmente afectados. Y acá, a ver, la deficiencia está en esta beta-glucocerebrosidasa, ¿ya? Entonces, esta enzima es la que degrada los gangliósidos. Entonces, se acumula estos glucocerebrósidos en el hígado, en el vaso, en el cerebro. ¿Y qué provoca? Visceromegalias, alteraciones esqueléticas, neuropatías. Y tenemos estas tres formas que tipo 1 es en mayores de 1 año. Aquí el compromiso va a haber visceromegalias marcadas y enfermedades óseas, dolores óseos, incluso hasta fracturas. Estos viven hasta los 60 años. El tipo 2 es en menores de 1 año, donde casi no hay mucha visceromegalia, no hay enfermedad ósea, pero predomina acá el problema del sistema nervioso central. Puede haber incluso convulsiones y a la larga incluso puede llevar pues a un retardo, ¿no? Esto, la mortalidad pues es en menores de 3 años. Y el tipo 3 en las cuales pues hay combinaciones, ¿no? De visceromegalias o enfermedad ósea, ¿no? Como en el tipo 3B o como en el C, en las cuales hay afectación del sistema nervioso central, pero también cardiovascular. Y en el A, que más o menos no es tan marcado la afectación del sistema nervioso central y hay también una apraxia, ¿no? Oculomotora y muy pocas visceromegalias, no tan grandes como las anteriores, como estas de la de tipo 1. Acá sí hay tratamiento, ¿no? Hay que darle pues la enzima que le falta, ¿no? La glucocerebrosidasa, como iminoglucerasa. La enfermedad de Tay-Sachs, autosómico recesivo. Acá la deficiencia es la acetilhexoaminidasa. Y se manifiesta con retraso del desarrollo, acá hay retraso mental, y es característico la amaurosis, mancha rojo, cereza en la mácula. Va a tener ataxia, demencia progresiva y un estado vegetativo y la muerte. No existe tratamiento. La enfermedad de Niemann-Pick, deficiencia de una esfingomielinasa. Acá se acumula la esfingomielina en el cerebro, en el hígado y el vaso, ¿no? Típico, casi los mismos órganos en los errores del metabolismo. Y la clínica se va a manifestar pues, por caquexia, no pérdida de peso, adenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia, distensión abdominal, retardo mental, ¿no? Y también existen las células con lípido a nivel de la médula. Acá tampoco existe tratamiento. El síndrome de Zellweger, en esto, el defecto en las peroxisomas. Estas peroxisomas son unos orgánulos que están en todas las células nucleares, ¿ya? Y dentro de esta hay una serie de enzimas. En este caso, en este síndrome, hay la deficiencia de esta enzima, la ATPasa, transportadora del ácido graso coenzima A. Esta enzima se encarga de todas las, ¿cómo se llama? Los ácidos grasos de cadena larga, los acorta. Y como no hay deficiencia, entonces están largas y produce este síndrome. Fíjense, se puede confundir como un Down, ¿no? Un Down donde se ve pues una prominente frente, ¿no? Se ve el párpado superior algo edematoso, hay baja implantación de las orejas, hay retardo mental, puede haber convulsiones, nistagmus, ¿no? Otro rol del metabolismo es defecto en la reparación del DNA. Este es el síndrome de Cockayne. En estos son niños que son
de talla muy corta. Tienen el tejido celular casi ausente, son muy delgados, caquécticos, cabeza pequeña y presentan calcificaciones a nivel intracerebral. Tienen una sensibilidad marcada a la luz, miren acá, a la luz solar, y desarrollan fácilmente neoplasias. Hay retinopatía, sordera neurosensorial y una degeneración neurológica progresiva. Acá tampoco hay tratamiento. Y por último vamos a hablar de las mucopolisacaridosis, ¿no? Que vamos a hablar nosotros de dos nada más, porque de las más frecuentes. Y estas mucopolisacáridos es pues un grupo de enfermedades en las cuales hay un error en el metabolismo de esta glucosa aminoglicanos o mucopolisacáridos, también se conoce, ¿ya? Entonces estos se acumulan en los lisosomas de las células del tejido conectivo. Y ya que puede ser incluir cartílago, hueso, etcétera, porque hay una deficiencia a nivel de estas, de los lisosomas. Y estas enzimas lo que van a hacer que estas cadenas largas de las glucosa aminoglicanos o mucopolisacáridos a cortarlos, es normalmente su función. Como no hay, entonces permanecen largas, ¿no? Estas se acumulan por la acumulación en diversos, se depositan en diversos órganos, más o menos viene el nombre, ¿no? Heparansulfato, y acá se produce predominantemente síntomas neurológicos. Y acá tenemos el Hurley y el Hunter. San Filipo también. El queratansulfato, que produce opacidades corneales, alteraciones esqueléticas, pero no hay afectación neurológica en el síndrome de Morquio. Y el dermatansulfato, que produce pues miocardiopatías, valvopatías, ¿no? Como en la 1, la 2 y la 6. Vamos a hablar del Hurler, que es la forma más grave. Miren esta fase grotesca del síndrome de Hurler. Y las causas se deben de una deficiencia de esta enzima, hidroronidasa lisosómica, a nivel de los lisosomas, ¿no? Entonces, esta enzima pues ayuda a descomponer las cadenas largas de las moléculas de este azúcar, glucosa, aminoglicanos, ¿no? Y como no hay, entonces permanecen largas. Y estas se encuentran pues en todo el cuerpo, ¿no? Y dan pues la fase característica. Se acumulan y va a producir daño en los diferentes órganos, incluyendo incluso corazón. Y miren, los síntomas pueden ir de forma leve a severos, ¿no? Y progresando lentamente, miren. Va a haber pues una facie tosca, ¿no? Una boca grande, ancha, labios gruesos. Hay opacidad de la córnea que va a llevar pues a la ceguera. Hay una rigidez en las articulaciones que van a dar la mano en forma de garra. Los pies están deformes. Tienen prognatismo. Estos son más susceptibles a tener compresiones a nivel de la médula espinal. Hay deformaciones de extremidades, sorderas, problemas de la válvula aórtica y problemas visuales. El tratamiento es dando pues la enzima que falta, ¿no? La hyaluronidasa. Y por último vamos a hablar de la enfermedad de Morquio, que es pues la que no tiene el retardo mental, ¿no? Como ustedes ven, son de talla muy corta. La inteligencia se conserva, está normal. Y las anormalidades esqueléticas dentro de todas estas es pues de talla muy corta, ¿no? Un enanismo. Y ya el tronco está corto. El tórax en tonel, puede haber el pectus carinatum. Hay una hiperlaxitud articular, o sea, hay una hipermovilidad a nivel de las articulaciones. Miren este geno valgo marcado que provoca pues que las rodillas sean inestables. Hay equinovaro a nivel de los pies. Cubitus varum, o sea, estas muñecas son
alargadas y curviadas hacia afuera. El cuello es corto, la cara en la barbilla, miren, es prominente, la boca ancha y una lengua alargada. Estos no llegan a 1 metro, ¿no? 85 a 100 centímetros de talla. A nivel de la silla turca, miren, la silla turca tiene la forma de J. La bóveda craneal está engrosada. Está engrosada. Las vértebras están aplanadas. Hay escoliosis, hipoplasia odontoides cervicales. El fémur es pequeño, son cortos, pues son cortados. A nivel de las costillas, se observan costillas en forma de remo, miren, en forma de remo. Acá para mostrarles el genu valgum marcado. Y aparte de todas esas manifestaciones esqueléticas, podemos encontrar también opacidad corneal, dientes están afectados especialmente, miren los dientes, el esmalte. Hay hepatomegalia, alteraciones a nivel de las válvulas cardíacas, sordera. Y el 100% después de los 20 años llegan a la sordera. Pueden tener problemas respiratorios fácilmente, enfermedades del corazón como bloqueo o alteración a nivel de las válvulas y fallecen entre los 30 a 40 años de vida. Acá también en sitios en que es frecuente hay un tamiz donde se tamiza para ver si es un morquio o determinando pues la excreción en orina del queratán sulfato. No tiene tratamiento, ¿ya? El tratamiento tiene que ser pues multidisciplinario, ¿no? Tiene que ser visto por el oftalmólogo, por el cardiólogo, el traumatólogo, ortopedista, fisioterapeuta. Entonces tratando de darle calidad de vida, ¿no? Multidisciplinario. Y eso es todo. Si hubiera preguntas. Ya, bueno, si no hay preguntas, entonces damos por culminada la clase teórica. Bien, hasta luego, señores alumnos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Luego.